En esta sección de aplicaciones de las integrales vamos a adentrarnos un poco más en el concepto de lo que es área bajo la curva. Entonces sea f una función de tal forma que la función sea positiva, o sea, todos los números que vamos a obtener están por encima de nuestro eje, eso es lo que quiere decir. Esto también funciona si es negativo, nada más que ahora sí tendríamos que descontar áreas negativas, que vamos a tener ambos casos más adelante. Para toda x en el intervalo cerrado desde a hasta b, entonces vamos a ir desde a hasta b en esta curva que tenemos aquí en azul. Su gráfica es una curva que yace por encima del eje X, entonces aquí tenemos nuestro eje y esta es la gráfica que vamos a interpretar. Con una área A de la región que yace debajo de la curva, también que está por encima del eje X y además que está entre nuestras líneas verticales que vamos a tener desde A hasta B. Entonces es esta región que tenemos aquí sombreada, es toda esta parte de aquí lo que vamos a tener como nuestra área A. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora y más adelante entonces vamos a reinterpretar cómo calcular de otra forma este tipo de superficies. Estas superficies las habíamos calculado con la integral de la función f de x desde hasta b, es lo que en una sección anterior habíamos visto. Entonces una aproximación es la siguiente. Entonces ahora, como se muestra aquí en esta figura, nosotros vamos a tener que en el intervalo cerrado desde a b, nosotros lo podemos dividir como n segmentos de esta forma. Entonces si se fijan, ahora estamos haciendo rectángulos con esta extensión, estamos teniendo estos rectángulos que podemos obtener desde esta parte. Entonces aquí tenemos aquí una extensión desde x0 hasta x1, empezamos en a y terminamos hasta b. Entonces vamos a partir esta sección en un montón de rebanadas o en un montón de secciones rectangulares de esta forma, de tal forma que x0 comienza en a y xn, o sea, en la última rebanada que nosotros hacemos, terminamos hasta acá en b. Entonces la longitud de cada intervalo está dado por la resta de cada uno de estos intervalos que están adyacentes uno con respecto a otro. Eso le vamos a llamar delta x. Entonces cada delta x va a ser el grosor de cada rectángulo. Por otro lado, la altura de cada rectángulo va a ser la función evaluada en este punto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función f de x igual a x al cuadrado, entonces aquí nosotros vamos a tener que la altura que le corresponde, por ejemplo, si tuviéramos de aquí 1 a 2, por ejemplo, la altura que le va a corresponder hasta este punto, si estamos evaluándolo de esta forma, va a ser f evaluada en 2, que va a ser igual a 4 unidades de altura. Entonces aquí tenemos que nuestra base de nuestro rectángulo va a medir una unidad. Aquí si se fijan es lo que tenemos en este delta, es de 1 a 2. O sea, si nosotros hacemos la distancia que hay desde el 1 hasta el 2, vemos que aquí hay 1 de ancho. Por otro lado, la altura, si tenemos en el caso particular esta función cuadrática, tenemos que la altura de aquí hasta acá va a ser de 4 unidades. Entonces esa va a ser la primera área que nosotros vamos a calcular. Pero más adelante, si nosotros vamos a un intervalo más grande, si nosotros ahora lo evaluamos hasta esta b, por ejemplo, pudiera ser 10 unidades, 100 unidades, entonces cada rectángulo va a tomar el valor que tiene el lado derecho de cada uno de estos intervalos. Entonces aquí lo hicimos de 1 a 2, pero el siguiente intervalo pudiera ser de 2 a 3. El ancho sigue siendo 1, si nosotros hacemos la resta de 2 a 3 sigue siendo 1, pero ahora vamos a evaluar en 3, entonces ahora la altura sería 3 al cuadrado, sería 9, ahora la siguiente altura de la siguiente sección. Entonces eso es a lo que se refiere con este tipo de aproximaciones. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el área completa. Para calcular el área completa nosotros vamos a hacer la suma de todos estos rectángulos. Recuerden que el área de cada rectángulo de forma individual es base por altura. La base en este caso es delta x y la altura es f de x. Lo voy a poner entonces al revés, esto es conmutativo, f de x multiplicado por delta x. Esto que tenemos aquí es el área de una sola de estas regiones, de esta parte de aquí que tenemos, por ejemplo. Entonces el área total debajo de la curva desde A hasta B se conoce con esta sumatoria que nosotros tenemos aquí. Entonces aquí nosotros comenzamos desde el primer rectángulo que estoy yo considerando hasta n, donde n va a ser el número de particiones que yo estoy haciendo. Si yo parto mi superficie, por ejemplo, si tuviéramos algo así,
tuviera una superficie, por ejemplo una aproximación cuadrática, y yo hago n igual a 2, entonces ahora voy a partir mi superficie en dos elementos. Por ejemplo, si yo lo hago desde A hasta B, por ejemplo, hasta acá, aquí hasta B, de esta forma, entonces el área aproximada va a ser estos dos rectángulos que tengo en esta parte. Esta sumatoria entonces me da estos dos bases que tenemos aquí, multiplicado por la altura que tenemos correspondiente de cada uno de estos rectángulos. Aquí vamos a tener esta primera altura y aquí vamos a tener esta segunda altura, por eso aquí tenemos esta sumatoria. Si se fijan, no es otra cosa que más que hacer base por altura dos veces, entonces aquí es como lo vemos, desde 1 hasta 2 elementos que estamos considerando. El ancho entonces es lo que vamos a ir determinando. Obviamente, entre mayor sea la partición que hacemos, entre más rectángulos hacemos en esa superficie roja, mejor va a ser mi aproximación. Por ejemplo, ahora si en lugar de hacer dos rectángulos hago un poco más, vamos a tener lo siguiente. Si empezamos desde A hasta B nuevamente, ahora por ejemplo si lo parto en más secciones, vemos que cada rectángulo va a corresponder ahora más cercano a esta región que tenemos en rojo. En la primera parte que habíamos puesto solamente con dos elementos, se perdía mucho de la curvatura que teníamos de nuestra función roja. Ahora si nosotros lo partimos con más elementos, aquí por ejemplo hice 1, 2, 3, 4, lo hice 5 elementos, ahora n es igual a 5. Esto es algo que se conoce como sumatorias de Riemann. Si nosotros lo seguimos extendiendo y ahora hacemos que n, o sea el número de rebanadas que yo haga para esta aproximación tienda a infinito, eso ya nos da lo siguiente. Entonces la aproximación se hace mucho mejor en el intervalo desde A a B, a medida que nosotros dividimos más subintervalos de esta forma, haciendo que n sea muy grande, o sea cuando n tiende a infinito. Haciendo entonces estas sumatorias que se conocen como sumatorias de Riemann, les vuelvo a insistir, a esto que tenemos aquí abajo, que es la forma que nosotros ya conocemos de la sumatoria. Hacemos esta sumatoria convertida a una integral. Entonces aquí ya hacemos esta aproximación y ya podemos determinar cuál es el área bajo la curva de una superficie. Entonces eso ya lo sabíamos, esto es una forma alternativa para poder determinar cuál es esta superficie que estamos considerando. Ahora lo que vamos a ver es cómo considerar el área entre dos curvas que nosotros podamos tener en un caso dado. Entonces vamos a tener ahora lo siguiente, sean dos funciones f y g de tal forma que la función f va a ser menor que la función g, es decir, como lo vemos aquí en este diagrama que tenemos en esta parte, esta gráfica. Entonces la función f va a estar abajo y la función g va a estar arriba, va a ser mayor la función g. Pueden cruzarse, por ejemplo, si más adelante tuviéramos combinaciones de una función así de este estilo y otra función de este estilo, por ejemplo aquí sería f y esta sería una función g. Al principio la función f está por debajo, como es en este caso que vemos aquí, en este intervalo por ejemplo. Pero por otro lado, si nosotros vemos que pasando este punto de cruce, ahora ya las funciones se invierten. En este tipo de casos hay que tener cuidado en el momento de hacer la interpretación para obtener el área entre estas dos curvas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a partirlo cuando tuviéramos este tipo de casos. Lo que vamos a ver en los ejemplos van a ser casos de este estilo solamente, donde no tienen puntos de cruce. Entonces eso es lo que vamos a trabajar en este tipo de secciones. Ya teniendo esto en cuenta, entonces vamos a trabajar sobre este intervalo que va a ser desde A hasta B, desde luego donde A es menor que B. Entonces eso es lo que se muestra. El área entonces que vamos a tener entre estas dos curvas va a ser lo siguiente. Vamos a calcular el área desde A hasta B de nuestra función g primero, g de x de x. Va a ser toda esta sección que tenemos aquí en esta parte de esta forma. Eso es lo que significa la primera integral. Después, para calcular el área que tenemos en medio de estas dos secciones, lo que vamos a hacer es que vamos a restarle ahora esta área que tenemos aquí. Es como cortarlo de esta forma. Entonces ahora lo que se hace es que se resta igual la integral desde a hasta b de esta función f de x de x. Entonces esto es lo que vamos a considerar como la aplicación del área entre dos curvas, siendo que g va a ser mayor que la función f. Si se cruzan después, entonces las restas se invierten, como les había comentado en el caso anterior. Vamos a ver un ejemplo ya para ilustrar esta propiedad.
Entonces en este caso nos pide determinar el área entre las siguientes funciones, como podemos verlo aquí en esta gráfica de la función f y la función g, donde vamos a trabajar entre el intervalo desde x igual a 1 hasta x igual a 6. Entonces, como podemos ver, la función f evaluada en 1, por ejemplo, esto que tenemos aquí, f evaluado en 1 va a ser igual a menos 2 quintos multiplicado por 1 más 12 quintos, esto va a ser igual a menos 2 quintos más 12 quintos. Recuerden, esta es la ecuación de una recta. Entonces aquí evaluado vamos a tener 10 quintos, esto es igual a 2. Si se fijan, es este punto que tenemos acá. Son dos rectas las que estamos considerando con esta pendiente. Recuerden, esta es una pendiente negativa. Después, por otro lado, vamos a evaluar la función en f evaluada en 6. Es exactamente lo mismo. Si nosotros lo hacemos de esta forma, esto es menos 2 quintos multiplicado por 6 más 12 quintos. Esto va a ser igual a menos 12 quintos más 12 quintos, esto va a ser igual a 0. Si se fijan, es este punto que tenemos en esta parte de aquí. Esa es la función f. Por otro lado, la función g nuevamente es una ecuación de una recta con esta pendiente ahora positiva, es la que va a ir hacia arriba, es esto que tenemos acá. Tenemos entonces que la función g evaluado en 1, recuerden, es este primer punto, tenemos que es lo siguiente, va a ser 4 quintos multiplicado por 1 más 16 quintos, va a ser igual esto a 4 quintos más 16 quintos. Esto, si lo hacemos, va a ser 20 quintos. Entonces este es 20 entre 5, esto es igual a 4. Si se fijan, es este punto que corresponde a esta altura. Por otro lado, nuevamente la función g evaluada en 6 va a ser igual a lo siguiente, va a ser 4 quintos multiplicado por 6 más 16 quintos. Esto va a ser igual a 4 por 6, esto es 24 quintos más 16 quintos. Esto en este caso tenemos 40 quintos, 4 entre 5 es igual a 8. Si se fijan, es este punto evaluado en 6. Esto nos da esta altura. Entonces podemos ver que son dos ecuaciones de rectas. Aquí en este caso lo vamos a hacer de dos formas. Primero lo voy a hacer sin saber cálculo diferencial integral, es decir, sin hacer la integración como lo hemos visto entre estas dos secciones. Voy a hacer totalmente nada más geometría, porque podemos descomponer esto de la siguiente forma. Vamos a tomar entonces esta sección que tenemos entre esas dos curvas, y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a poner de la siguiente manera. Voy a reinterpretarlo de esta forma con estas líneas que voy a poner en estas secciones. Ahora, si se fijan, vamos a tener tres interfaces. En este caso vamos a tener aquí un área 1, un área 2 y un área 3. Si se fijan, son composiciones muy sencillas. Son dos triángulos y un rectángulo. Entonces el área total que vamos a tener en este sistema, vamos a ponerlo de la siguiente forma, va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3. Entonces vamos a ver cuánto tenemos de esta superficie, recordando entonces que el área 1 es el área de un triángulo. El área 1 va a ser igual a base por altura sobre 2. Entonces del área 1 tenemos la base desde 1 hasta 6, la base para todos en este caso, la base va a ser igual a 5 unidades. Entonces el 6 menos 1 me da 5 unidades. Entonces aquí tenemos 5 unidades. La altura que tenemos de aquí hasta acá es del 4 hasta el 8, entonces si lo hacemos la resta nuevamente es 8 menos 4, entonces esto es 4. Esto dividido entre 2, esto lo podemos resolver, lo podemos hacer de varias formas. Esto es 5 por 4, esto es 20 entre 2, esto me da 10. O si hacemos esta fracción, es 4 entre 2, esto es 2 por 5, pues nuevamente es 10. Entonces el área 1 son 10 unidades. Vamos a ver entonces la siguiente sección. El área 2 es muy sencillo, es un rectángulo. Esto nada más es base por altura, entonces lo podemos ver de la siguiente forma. El área 2 va a ser igual, la base es la misma para las tres figuras, es de 5 unidades, multiplicado por la altura. Esto es la distancia desde el 2 hasta el 4, es esta altura que estamos viendo aquí, entonces son 2 unidades. Aquí nuevamente el área 2 son 10 unidades nuevamente. Si se fijan, es la misma área que tenemos entre el área 1 y el área 2, lo podemos comprobar. Y por último, el área 3 nuevamente es un triángulo, también es base por altura sobre 2. Entonces aquí podemos ver lo siguiente. Vemos entonces que la base nuevamente es de 5 unidades. La altura, esta sección que tenemos aquí, es desde 0 hasta 2, entonces van a ser 2 unidades dividido entre 2. Entonces aquí se cancelan estos 2 y me queda que es 5. O de otra forma,
tenemos en este caso 5 por 2 es 10, entre 2, 5. Entonces el área final vamos a tener lo siguiente, va a ser el área total, va a ser igual al área 1, que fueron de 10 unidades cuadráticas. Recuerden, aquí depende de en qué estemos midiendo nuestros ejes. Nuestro sistema cartesiano pudiera estar en centímetros, metros, pulgadas o otras combinaciones que pudieran involucrar a lo mejor cuestiones de tiempo o extensiones correspondientes a cada eje. Entonces aquí el área vamos a tener que son 10 unidades más 10 unidades más 5 unidades. El área final es de 25 unidades cuadráticas. Entonces hay que recordar este número, fueron 25 unidades cuadráticas, haciéndolo de esta forma, descomponiéndolo en función a triángulos y rectángulos. Vamos a hacer ahora la aproximación con cálculo diferencial integral. Vamos a hacer ahora la integral con las regiones que están entre estas dos curvas para obtener lo siguiente. Entonces, como lo vimos al principio de esta clase, el área entre estas dos curvas que tenemos aquí, entre estas dos líneas, va a ser la integral desde A hasta B. La sección superior va a ser g de x, dx, y luego eso le voy a restar la función f, de igual desde A hasta B, df dx, entonces el área va a estar de la siguiente forma. Vamos a tener aquí el área, va a ser igual. Vamos a poner primero la expresión que está en la parte superior, la parte en azul. Tenemos entonces la integral desde 1 hasta 6 de la expresión g, que va a ser aquí 4 quintos de esta forma, x más 16 quintos por el diferencial de x. Después vamos a restar la expresión que está aquí en rojo. Vamos a poner ahora menos la integral nuevamente de 1 a 6, y ahora la función f es menos 2 quintos de x más 12 quintos diferencial de x. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a integrar estas dos de forma individual y vamos a obtener lo siguiente. Aquí tenemos entonces el primer resultado de la integral en azul. Vamos a obtener 4x al cuadrado sobre 10 más 16x, aquí tenemos 16 quintos de x. Eso fue lo primero. Recuerden que aquí el exponente es un 1. La regla de la integral dice que le vamos a sumar una unidad y queda esto al cuadrado. Se divide entre ese mismo número, entre 2, y se multiplica por este 5 que tenemos aquí. Por eso queda aquí este 10. La integral de una constante pues solamente se le anexa esta x que tenemos acá. Ahora lo que sigue es hacer la integral que está aquí en rojo, y el procedimiento es muy similar. Nada más que recuerden que aquí ahora la definición me pide que le ponga un signo negativo de esta forma. Vamos a hacer entonces lo mismo. Tenemos 2x al cuadrado sobre 10 más 12 quintos de x, de esta forma. Entonces esta integral es la que voy a resolver. Lo que sigue por hacer es meter los límites de integración, y los límites son los mismos. Como son las mismas integrales, lo podemos meter en el mismo sistema de 1 hasta 6. Entonces la evaluación, primero vamos a simplificar y luego vamos a evaluar. Vamos a tener que esto es igual a 4 décimos. Aquí lo pude simplificar, pero bueno, no lo estoy haciendo aquí para poder hacer las cuentas de una forma más sencilla. Aquí tenemos 16x sobre 5, y después vamos a poner esto que es menos por menos. Entonces aquí es más 2x al cuadrado sobre 10, y por último menos por más, esto es menos, y tenemos aquí 12 quintos de x. Aquí ya nada más es cuestión de juntar términos semejantes. Tenemos este con este, me da entonces aquí la suma, me da 6 décimos. Esto va a ser igual a 6 décimos de x al cuadrado, y por último este con este, o sea, hacemos la resta. Esto es 16 menos 12, esto me da 4 quintos de x. Entonces aquí esto es más 4 quintos de x. Esto va a ir desde 1 hasta 6. Esto ya es lo que vamos a evaluar, y vamos a proceder con lo siguiente entonces. Entonces, con el teorema fundamental del cálculo voy a sustituir primero el límite superior. Voy a simplificar también esta fracción que tenemos aquí. En lugar de 6 décimos voy a poner 3 quintos, y vamos a poner aquí la x, va a ser 6 elevado al cuadrado, y después vamos a poner aquí más 4 quintos multiplicado por 6. Aquí está esta parte de aquí. Luego voy a restar el límite inferior. Ahora vamos a hacer esto que está aquí abajo. Vamos a restar esta parte. Voy a ponerlo entre paréntesis para poder hacerlo de una forma más sencilla. Nuevamente es 3 quintos multiplicado por 1 al cuadrado, que pues bueno, sigue siendo este 1. Y después aquí vamos a poner más 4 quintos de esta forma.
Si se fijan, el resultado es exactamente el mismo que obtuvimos en la primera parte con la aproximación geométrica y son 25 unidades cuadráticas. Desde luego, el primer procedimiento fue mucho más sencillo porque son cosas aproximándolo a figuras que nosotros ya identificamos como triángulos y rectángulos. Este segundo método, utilizando la integral, pudo haber parecido mucho más complejo y pudiera haber sido innecesario, pero más adelante vamos a tener funciones que no son lineales y ya no vamos a poder expresar en términos de triángulos y rectángulos. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido aquí una función cuadrática? Ahora esto iría de una forma curva de esta forma y ya no pudiera trabajar esto en términos de triángulos y rectángulos. Pudiera hacer alguna aproximación y pudiera pensar esto en términos como si fueran pequeños triángulos o pequeños rectángulos, como lo vimos en la sección anterior, en las sumatorias de Riemann, donde se pensaba de estas superficies como un montón o un conjunto de rectángulos. Pero más adelante vamos a ver que resulta más práctico hacer la integral en estos casos. Con esto concluimos esta primera parte. Más adelante vamos a ver más ejemplos de integrales y de áreas entre curvas.